Se han dicho ya varias cuestiones, yo adhiero a las palabras preopinantes de la diputada Neira. Es destacable que se ha trabajado, y se ha trabajado mucho en esta casa, se ha trabajado en la Comisión de Presupuesto, hemos acercado propuestas como oposición, desde un lugar responsable, desde diagnóstico compartido con el oficialismo que vivimos horas apremiantes para cualquier gobierno local, para cualquier jurisdicción de la Argentina, tener que compartir el gobierno en un momento en el cual se está llevando adelante acá en Argentina el ajuste, el nivel de ajuste, que ya comienza a traducirse en recesión y lamentablemente prontamente tengamos que hablar de depresión económica por las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional, nos pone a todos en una enorme responsabilidad. A quienes gobiernan de buscar salidas creativas para afrontar esta crisis, y a quienes somos oposición a ponernos en un lugar constructivo y a buscar aportes que sean al mismo tiempo tomables, digamos, viables para quienes gobiernan y ponerse en acuerdos para resolver que existan estados que le hagan frente a fundamentalmente la caída que está habiendo en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ya habló la diputada Neira del poder adquisitivo de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y en ese sentido creo que hay poco más para agregar. Es evidente que estamos ante una caída en la actividad económica y en un empobrecimiento generalizado de la población que va a hacer y que ya está haciendo efectos sobre las arcas y la recaudación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nos parecía importante llegar a algún acuerdo y llegar a un texto común con el oficialismo. Pero a pesar de la buena voluntad que encontramos en este recinto, de parte de nuestros colegas de los bloques oficialistas, nos hemos chocado con una pared ideológica de parte del gobierno de Jorge Macri, del Poder Ejecutivo, que prioriza seguir la agenda del gobierno de Javier Milei, que prioriza que esta crisis la paguen los más humildes, que prioriza castigar a la clase media. Y frente a eso, nosotros no podemos acompañar porque estaríamos rompiendo nuestro contrato electoral. Nosotros dijimos en la campaña del año pasado que queríamos una reforma tributaria que hiciera de la ciudad una ciudad más progresiva en materia de recaudación. Y hoy tenemos una ciudad que recauda principalmente de los sectores productivos, contra lo que dice a nivel nacional siempre lo que ha dicho el PRO. En la Ciudad de Buenos Aires ha incrementado, ha más que duplicado la presión tributaria, y esa presión tributaria tiene como protagonista el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo. 72% del impuesto a los ingresos brutos es la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso quiere decir que son las pymes, que son los generadores de trabajo, los que más tienen que poner para las arcas de la ciudad. Y que el ABL, que debería ser un impuesto a ampliar en materia de capacidad de contribución, tiene que tener también una mirada progresiva. El ABL, que debería ser el impuesto más progresivo de la Ciudad de Buenos Aires porque es el que grava la propiedad, aquellos que tienen la posibilidad de tener un inmueble propio, que no son mayoría ya en la Ciudad de Buenos Aires, son menos de la mitad de los vecinos de la ciudad, deberían estar segmentados de manera tal que quienes más tienen, quienes tienen un piso enorme en Las Heras y Callao, no paguen lo mismo que aquellos que viven en Soldati o en Mataderos. Sin embargo, el 87%, lo ha dicho el diputado Barrataveña y seguramente profundice en eso, el 87% de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pagan la categoría más alta de ABL. Mire si esto no es una inequidad enorme y flagrante. No hay nada más injusto que tratar de igual manera a quienes son desiguales en su condición. Y eso lo hemos planteado en cada una de las reuniones de comisión donde tuvimos la oportunidad de hacernos escuchar. Y no pudimos avanzar en el sentido de que la clase media no sea la más castigada, porque también en materia de eficacia, lo que uno busca cuando hace un paquete tributario es que sea eficaz a la hora de encontrar los recursos. ¿Y qué van a hacer los vecinos de la clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuando se encuentren con aumentos de más del 200% de ABL? La gran mayoría, lo que va a hacer cuando se saque el tope inflacionario que tenía el ABL, es dejar de pagarlo. No es pagar más, es dejar de pagarlo, es convertirse en morosos, como lo van a hacer también quienes contribuyen en materia de patentes. Van a dejar de pagar la patente y van a dejarla para cuando tengan que tramitar el nuevo registro de conducir o para cuando tengan que vender el auto,
ahí sí van a ponerse al día con las multas, con las patentes, pero la Ciudad de Buenos Aires no va a percibir un peso de lo que está haciendo castigando a la clase media y a los más débiles. Y hemos propuesto alternativas frente a esto. Hemos propuesto alternativas que no eran descabelladas, que eran razonables, que no eran traídas de ningún soviet, que eran traídas desde el sentido común y del más elemental principio de equidad. Quiero decirlo porque, honestamente, es injusto que la Ciudad de Buenos Aires tenga la situación que tienen hoy los inquilinos, las familias que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos contratos por la liberación que hizo Javier Milei, de la cual Jorge Macri ni chistó, porque es eso, Jorge Macri hace el seguidismo, viaja por el mundo y cuando le preguntan qué piensa, bueno, lo mismo que Milei. Como no lee los diarios porque debe estar afuera viajando mucho, la hace fácil. Cada vez que le preguntan qué piensa, lo mismo que Milei. Y entonces, ¿qué pasa? Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se les liberaron los contratos de alquiler. ¿Por qué? Porque por el DNU 70 se derogó la ley de alquileres, que tenía un montón de problemas. Pero lo que hacía básicamente era ponerle algo de beneficios y algo de racionalidad a la situación de los inquilinos. Hoy los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires son indexados por IPC o por el dólar. Mientras la ciudad, el estado de la ciudad, con la nuestra dirían algunos, existen inquilinos VIP. ¿Quiénes son los inquilinos VIP? ¿Quién es la verdadera casta de la Ciudad de Buenos Aires? Los concesionarios del estado de la Ciudad de Buenos Aires. Doy 3 ejemplos para no extenderme porque veo al diputado López ya mirándome con cara de redondear, pero quiero dar 3 ejemplos, como diría Napoleón Bonaparte, un ejemplo suele aclararlo todo. Imaginen 3 ejemplos. La familia Nicolás Caputo. ¿Les suena? La familia de Nicolás Caputo tiene la concesión del mercado de los carruajes. ¿Sabe? Es acá nomás, tiene más de 51 locales de gastronomía acá en Alem y Tucumán. ¿Sabe cuánto paga, además de que está vencida esta concesión y está siendo investigada en la justicia federal por el juez Ariel Lijo? ¿Saben cuánto paga por mes por 51 locales comerciales en microcentro porteño? Un local de más de 40.000 metros cuadrados, un predio de más de 40.000 metros cuadrados, 1 millón de pesos mensuales. ¿Alguien de ustedes conseguiría un local comercial en el microcentro por 1 millón de pesos mensuales para alquilárselo a los restaurantes más caros de la Ciudad de Buenos Aires? Con un almuerzo, con un día de almuerzo pagan el canon de todo el año. Porque la verdad que con lo que están saliendo las cosas y comer, por ejemplo, no sé, algunas parrillas que hay ahí, que son parrillas, lo veo al ex ministro Lamen, parrillas de guía Michelin, con lo que están saliendo a comer ahí, podrían pagar el canon, en un mediodía podrían pagar el canon todo el año. Segundo caso, también, casualidad, la familia Caputo, pero en este caso Luis Caputo, el que dice que nos abrochemos los cinturones todos, tiene el Paseo Gijena, que armó junto a su socio Santiago Bausili. Casualidad, otro del anticasta. Todo lo del anticasta resulta que tienen además algunos predios con jugosas ganancias con la nuestra y que en el caso del Paseo Gijena recaudaron 46 millones de dólares para desarrollar un desarrollo inmobiliario en Dorrego y Libertador, más de 120.000 metros cuadrados. ¿Saben cuánto paga de canon? 0 pesos. 0 pesos. Y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires pretende hacerle la obra de agua, de conexión hídrica, que no debió hacerse nunca porque están desviando un colector principal de AISA, o sea que ahí no había que haber construido lo que construyeron y lo que autorizaron. Y quieren pagarlo también con la nuestra porque está en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, hacerle la obra de AISA a Luis Caputo y a Santiago Bausili. Y por último, la concesión de Costa Salguero. Sigue vencido el contrato y paga 1 millón de pesos Costa Salguero, más de 400.000 metros cuadrados frente al río. ¿A alguien se le puede ocurrir tener eso por 1 millón de pesos mensuales? ¿Saben? La propuesta nuestra, para cerrar, era actualizar por inflación estos cánones. Ni siquiera le estamos diciendo investigar cómo fue que se les entregó, cómo fue que se firmó tantas veces. No estamos diciendo abrir ninguna caja de Pandora, que realmente hemos presentado proyectos en este sentido. Pero la propuesta en este caso fue: indexemos por inflación todos los contratos de las concesiones y recaudaríamos 1.800 millones de pesos adicionales. Y cierro con esto. Con esos 1.800 millones de pesos adicionales podríamos estar construyendo 3 escuelas este año.
Podríamos estar comprando 62 patrulleros para que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires estén más seguros. Podríamos haber comprado en el verano o en el feriado fatídico de la falta de repelentes 26.000 vacunas contra el dengue para que nuestros vecinos no tengan que padecer. Podríamos haber pagado 3.075 subsidios habitacionales para que Jorge Macri no confunda con basura a los indigentes y les dé un subsidio que los saque de la calle de verdad. Podríamos haber hecho todo eso, presidente. Pero la falta de voluntad política y el seguidismo que hace Jorge Macri del gobierno de Javier Milei hace que hoy sean socios de este tarifazo, tanto el PRO como la Libertad Avanza. Lo lamentamos profundamente porque las víctimas son los vecinos y la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.